Bienvenidos a todos, a todas. Para mí es un placer estar pudiendo dar esta charla con todos ustedes. Y en primer lugar, agradecerles esta invitación y presentarme, decirles que soy la doctora Inma Ferrer, que soy médico general, médico de familia, y que he trabajado y trabajo en un hospital infantil, acompañando a los padres por la pérdida de la salud de sus hijos. Especialmente estoy en referente en la unidad neonatal, de cuidados intensivos neonatal, y en la unidad de cuidados intensivos pediátrica. También, a su vez, tengo una consulta privada de duelo especializado por enfermedad, final de vida o muerte. Y dicho esto, pues ya empezamos la presentación a la ponencia de hoy, que espero les resulte muy interesante, que es el duelo ante la pérdida de la salud. Trataremos 4 temas. Primero, una base para ampliar la comprensión de lo que es la pérdida y el duelo en el ámbito de la salud, con la intención de prevenir los duelos complicados que se puedan dar. Por tanto, conoceremos los factores de riesgo y qué consecuencias hay cuando hay un desorden de duelo en la salud. Y unas pequeñas pinceladas del abordaje de duelo en el final de vida. Entonces, ampliamos esta comprensión. En primer lugar, hacer un marco, una pequeña definición que la Organización Mundial de la Salud reseña, diciéndonos que el duelo es un proceso normal de adaptación a una pérdida. En principio, todo duelo de entrada es normal, que atañe a una persona, pero que puede derivar en un factor de riesgo de enfermar. Esa persona puede enfermar y eleva la morbilidad y la mortalidad de los dolientes, de las personas que están en duelo. Por tanto, estar en duelo, si bien es un proceso normal, es un aspecto importante a tener en cuenta cuando atendemos a nuestros pacientes. Por tanto, es ese proceso normal y de adaptación a una pérdida que puede complicarse, pero quiero señalar que cada duelo es individual. Es decir, en una familia puede haber una enfermedad, pero puede vivir el duelo varios miembros de la familia, porque el impacto de un duelo, de una pérdida, afecta de media, puede afectar a unos 5 o 6 personas del ámbito de relación de ese individuo. Y cada persona de forma individual y única presentará su duelo. Y nosotros podemos atender a uno o más miembros de esa familia en nuestro sistema de salud. Por tanto, hemos de saber que cada presentación del duelo puede ser diferente y será diferente, y que pueden estar afectados varios miembros del entorno familiar. Entonces, ¿pero a qué pérdidas nos referimos para estar en duelo? Pues son aquellos acontecimientos, aquellas pérdidas significativas que a la persona les originan sufrimiento. Y en este entorno, habitualmente, las personas entienden que el duelo suele transcurrir cuando la persona ha muerto, alrededor de la muerte de una persona. Pero eso no es así, porque realmente hay una pérdida significativa que nos origina sufrimiento, que es nuestra propia pérdida de la salud. Cuando nosotros toda una vida hemos estado sanos, ágiles y vitales, y de repente acontece una enfermedad significativa, nuestro dolor, nuestra pérdida, es que nuestra vida no va a ser como lo era antes. Y por tanto nos afecta en forma de dolor, de proceso, de duelo, de adaptación a esa pérdida. Y afecta no solo al que lo padece, sino, recuerdas, a un 5 o 6 personas cercanas a esa persona que sufre. Además, hay otras pérdidas que ahora no nos atañen, pero pueden que estar concurrentemente junto a las pérdidas de la salud, como que a la vez la persona se acabe de separar, haya sufrido una baja laboral, un fallo económico, ser un inmigrante y acaba de llegar a un país y no tiene red de apoyo,
Hay muchas, muchas más pérdidas que no solo la muerte, que cuando llega una persona a consulta deben ser atendidas en forma de duelo. Y esa es nuestra labor, comprenderlas. Y es que una pérdida tiene muchos impactos emocionales en la persona. Es decir, en primer lugar, se afecta nuestra relación interpersonal con los miembros que queremos, con nuestra red de apoyo. Y es que cuando alguien cae enfermo, es probable que emerjan situaciones de lamento por un futuro que ya no vamos a poder vivir, por el miedo de que nuestra vida se acabe o aunque no se acabe, ya nunca más va a ser como la conocimos y la deseamos. Ahí pueden emerger sentimientos de culpa, por ejemplo, porque yo había sido tan fumador, no hice caso a nada y ahora tengo un cáncer de pulmón. O conflictos no resueltos porque llegó la enfermedad en un momento en que nuestra relación estaba resquebrajada. Añoro lo que podíamos hacer en el día a día, ya no lo compartimos porque yo estoy en un centro de salud ingresado y estoy perdiendo la vida de mis hijos o fallos en mi red de apoyo de mis familiares y amigos. Por tanto, cada una de estas cosas es un impacto emocional del duelo de esa pérdida. Pero no solo nos afecta interpersonalmente, sino que a la vez también dentro de nosotros las cosas cambian. La enfermedad nos puede traer una pérdida de autonomía. Yo ya no tengo la libertad que tenía antes y por tanto tal vez una pérdida de identidad. Yo no me reconozco quién era. Yo ya no soy aquel que podía con todo, que me valía por mí mismo, que yo podía resolver y cuidar de mi familia. Ya no me siento ese padre que protege a su familia. Estoy enfermo y debilitado y pierdo la capacidad. No me sostengo, no me valgo, me tienen que ayudar. Por tanto, una enfermedad, fijaos la de aspectos que puede traer al dolor, al duelo de esa pérdida de salud. Pero no nos quedamos aquí, todavía hay más. Puede llegar a, en algunas personas, originar pérdidas transpersonales que van más allá de nosotros, que nos trasciende. Y en una enfermedad grave, limitante, crónica o en un final de vida, podemos en algún momento, puede suceder, no en todos o en algunos, una pérdida de sentido, una desmoralización, una pérdida de conexión con la vida. Ya no quiero seguir viviendo. Deseo morir, deseo que me ayuden a morir, que es una expresión de sufrimiento o incluso también una pérdida de fe. Dios me ha castigado. Yo que Dios creía que me quería, no es justo lo que ha traído a mi vida. Por tanto, una pérdida que puede ser el diagnóstico o el pronóstico de una enfermedad trae múltiples impactos de dolor a nuestra vida y a la de nuestros seres en relación a nuestros familiares. Pero hablamos de dolor y hablamos de sufrimiento, y es que el cuerpo duele, pero somos las personas que sufrimos. Y a consulta nos llegan personas con dolor, pero que principalmente ante una pérdida importante de salud están o pueden estar sufriendo. ¿Y qué es el sufrimiento? ¿Qué podemos entender en términos clínicos por sufrimiento? Pues se define como ese estado específico de distrés que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada o rota. La integridad afecta nuestras creencias, nos corroe por dentro, nos rompe, nos desmorona,
esa enfermedad, ese diagnóstico, ese pronóstico nos desmorona como personas. Y eso se mantiene hasta que la enfermedad revierte, hasta que la amenaza desaparece, o en tanto que no desaparece, con un trabajo personal y con un apoyo, esa amenaza desaparece, o bien nuestra integridad la restauramos o la trascendemos, nos anclamos a otro sentido de vida. Esto es muy importante. Hay un trabajo a hacer para restaurar nuestra integridad o trascenderla. Por tanto, ¿y cuándo aparece ese sufrimiento? Pues realmente en un conjunto de circunstancias que afectan a nuestra parte física, se daña nuestro cuerpo, a nuestra parte psíquica, nuestra mente, a nuestro entorno social, nuestra red de apoyo, nuestra familia, nuestro sostén, nuestros amigos, o se resquebrajan nuestras creencias por alguna razón de debilidad. Cualquiera de un evento importante tiene un impacto en nuestras vidas, que las vivimos como una amenaza, pero ante eso la persona tiene unos recursos internos con los que hacer frente a esa enfermedad, a esa amenaza que afecta a nuestro ser, a nuestra vida. Y ante ello, según el equilibrio que veamos, puede resultar un desafío, pero internamente tenemos suficientes recursos como para regularnos y viviremos esa enfermedad, esa situación como como un estrés benigno que nos ayuda a adaptarnos a la nueva situación. Pero habrán otras circunstancias por nuestro nivel personal o por la gravedad de la enfermedad que ese desafío lo vivimos como una amenaza, porque la situación personal es única, es individual y única del dolor. Y algunas personas lo vivirán como una amenaza y por tanto tendrán una regulación insuficiente y pasarán del estrés a la angustia, algo ya más cronificado, con más impacto, con más intensidad y realmente más desgastante para la persona. Y otras, cuando esa amenaza externa realmente ya no nos queda regulación interna, no tenemos recursos para hacer frente, acabamos exhaustos y se origina el sufrimiento, ese escenario donde la persona se quiebra. Y esto se retroalimenta mientras que no es trascendido, mientras que no ha sido resuelto. Y lo tenemos que tener presente. Cualquier enfermedad o diagnóstico o pronóstico significativo puede originar este círculo y causar dolor y duelo en las personas. ¿Y cómo se manifiesta? Pues realmente el duelo se manifiesta en las personas de forma muy inespecífica y en todas las dimensiones de nuestro ser. Por tanto, como clínicos debemos atender de una manera amplia a la persona. Debemos tener una mirada no solo de un síntoma, sino de todo el curso de lo que está sucediendo en su vida, con una buena anamnesis, porque puede haber fatiga, puede haber malas digestiones, puede haber alteraciones en el sueño, pueden haber dolores que no cesan, puede haber pérdida del apetito o ansiedad y comer mucho. Se desregulan funciones básicas como el descanso, el hambre. Pero ¿cuál es la causa de ello? A veces no sabemos cuál es, solo vemos el síntoma. A veces aparecen algunas emociones que están presentes también. Una persona triste, apagada, alicaída, irritable, enfadada, asustada, encogida.
que acaba teniendo brotes de ansiedad, episodios de ansiedad, o que no tiene fuerza para vivir, para llevar su día a día y cae en una depresión, o tal vez en una ideación suicida. Y todo ello puede tener origen en una pérdida de la salud. Es importante recordarlo, en un diagnóstico severo, importante o complicado de la salud. También a nivel social pueden aparecer manifestaciones. No nos sentimos faltos de apoyo. Estoy viviendo esto y cuando más lo necesito, tengo a mi familia lejos. O a la que tengo cerca me exigen que me recupere, que lo lleve mejor. O tengo unos hijos que no puedo hacerme cargo de ellos, no tengo fuerzas. O como estoy de baja en mi trabajo, tengo problemas con mi trabajo y caigo en problemas financieros y sobrecarga de rol y otros tantos que a veces se manifiestan como síntoma de ese duelo. Y por último, también hay dolencia espiritual porque estamos insatisfechos de todo, de nuestra vida, de todo lo que nos rodea, porque nos llega la desesperanza, porque no encontramos el sentido y no nos desconectamos del mundo, de la vida. Parece que no quede amor, nos aislamos, no hay propósito de vida, deseamos morir, se nos resquebraja la fe. Hemos de estar atentos porque cualquiera de estas sintomatologías o varias de ellas a la vez nos pueden indicar que esa persona está teniendo un duelo por la pérdida de su propia salud o de un familiar próximo y querido. ¿Y por qué hemos de atender la dimensión espiritual de la persona? ¿Por qué la hemos de escuchar, de indagar, de poderla tener presente en nuestra consulta? En primer lugar, porque atendemos a las personas que están enfermas, pero sobre todo también porque la espiritualidad, tengamos la religión, la fe que profesemos, es lo que nos sostiene como persona. Ese sistema de creencias profundas que nos definen, que nos dan sentido, que nos dan propósito, que generan la sensación de tener sentido en nuestra vida y con lo que nos rodean, de necesidad de amar y ser amados, es lo que nos sostiene. Y por tanto, debemos también ayudar a sostenerlo, reconociéndolo, viéndolo, entendiéndolo, comprendiéndolo. Porque además la literatura nos dice que la dimensión espiritual está en una relación continua y recíproca con el resto de dimensiones de la persona. Problemas físicos de salud, problemas emocionales y pensamientos, depresión, miedo, culpa, pensamientos reiterativos de que de esta no voy a salir, de que Dios me ha castigado, no nos están ayudando. Relaciones, nuestros fallos relacionales con las familias, con los compañeros, con el personal, problemas sociales, culturales, nos cuestionan lo trascendente, porque es nuestro sistema de creencias, nuestra dimensión espiritual, la que media para dar sentido entre la experiencia ordinaria que vemos y lo que sucede de forma única en nuestro ser. A través de nuestras creencias espirituales, religiosas, o a veces la gente no se define como una persona ni espiritual ni religiosa, pero también se pregunta por el sentido de su vida. ¿Por qué hay más allá de esta vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo es eso de morir? Y según las respuestas que se dé, hay un puente de conexión que retroalimenta todo ello.
Y por tanto, llegado hasta aquí, la persona, cuando diagnosticamos la enfermedad, cuando comunicamos el resultado de las pruebas, cuando lanzamos un pronóstico, cuando decidimos limitar un esfuerzo terapéutico, cuando decidimos que ya llega el final de vida, puede en cada uno de estos momentos originarse un duelo, un sufrimiento. Y se origina principalmente en dos áreas. En las circunstancias, cómo se da y cómo se comunica esa enfermedad y esa evolución o llegado el final de vida o la muerte. O en la relación que mantenemos con nuestros pacientes que vienen a consulta. Debemos poder sostener ese dolor, debemos poder verlo, debemos poder transmitir que es visto y debemos poder acompañarlo, sostenerlo. Ahora bien, solo en lo que hace referencia a cómo damos una noticia, a cómo sucede la enfermedad, a cómo se desarrolla, a si he estado aislado o no, si me han podido venir a visitar o no, cómo se da o ha sido un accidente, cómo se dan esas circunstancias. Solo ese conjunto de factores pueden dar desregulación o trauma. Las personas se desbordan, pierden su lugar de conexión, se disocian. Son esos factores los que pueden dar lugar a momentos de trauma, de desregulación física. Pero el resto de áreas relacionales, el resto de aspectos relacionales no originará trauma, ni pensamientos reincidentes, ni imágenes intrusivas, no lo originará, pero sí causará un gran dolor cualquier falta de apoyo social. Y el médico es una persona de referencia para un enfermo. Es una persona en la que deposita su confianza el enfermo. Somos también su red de apoyo. Y esto se vio muy claramente en lo que hemos vivido todos, que es la etapa del COVID. ¿Y cómo se regula el dolor? Cuando la persona son mecanismos naturales de mayor a menor nivel de conciencia. El que la persona se desregula porque no puede sostener esa información, porque no puede sostener el dolor que le causa saber que por un accidente va a perder una pierna, se le va a amputar una pierna, puede quedar en shock, puede no desconectarse de lo que le estamos diciendo, puede no entender los mensajes. Debemos reconocer estas situaciones. A veces escuchan unas palabras, tienen conciencia, captan el mensaje y tal vez algunos gestos, tal vez un enfermo parece que baja la mirada, que gira la cara, que se silencia. Quizá nos está indicando que la información que le hemos dado es muy dolorosa, está retirando su contacto visual con nosotros porque se está protegiendo del dolor que le causa el diagnóstico o el pronóstico que damos y debemos estar atentos. O bien, aunque haya llanto, aunque se desborde un poco, pero quiere saber más de lo que le decimos. Ahí hay una permeabilidad en nuestra comunicación. Es muy importante captar estas señales para no hacer más daño, para no causar más dolor al que trae la pérdida de la enfermedad, de la salud. Y el duelo acabará y debe acabar, debería acabar siempre así, con un crecimiento, con integrar esa nueva situación vital que es la vida, que forma parte de la vida y volver a ser feliz. Pero a veces arrastramos ese diagnóstico como un saco en nuestra espalda. Nos volvemos resilientes, pero la vida no brilla, es una carga.
o a veces nos quedamos estancados en un duelo prolongado. Cuidado, porque aquí hay morbilidad, aumenta la probabilidad de añadir enfermedades colaterales a la principal, añadidas a la principal. Cuidado cuando vemos que ese duelo no sigue su curso, pudiendo causar ideación suicida o deseo de avanzar la muerte. Por tanto, como médicos debemos, o como sanitarios en general, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, cualquier persona que esté en contacto con un paciente, es bueno recordar en qué momento estamos, en un momento en que comunicamos que estamos haciendo una intervención en esa operación, en esa enfermedad, haciendo una higiene, haciendo cómo lo estamos haciendo, porque todo lo que envuelve al cómo, a esas circunstancias, es susceptible, si se hace mal, de causar desregulación, de causar trauma. O bien estamos en un momento relacional que simplemente hemos de proteger que no se sienta con falta de apoyo. Hemos de ver cuál es su sintomatología inespecífica para no confundirla y tratarla de forma aislada, individual. Puede que tenga náuseas, pero ¿de dónde viene? No hay ningún problema digestivo. Puede que tenga mucha tristeza, pero ¿de dónde viene? A lo mejor no es una depresión, a lo mejor necesita a alguien de quien hablar de su dolor y de su duelo. A lo mejor tiene ciertas conductas que lo que también indican es que hay mucho dolor o está perdiendo el sentido, la esperanza en la vida. Pero no es una depresión, es un duelo que se manifiesta con un dolor intenso y que tratado con una relación de acompañamiento terapéutica sana, sin necesidad muchas veces de medicación. También hemos de mirar cuando nos comunicamos en qué nivel de conciencia está la persona, porque eso nos indicará la permeabilidad de lo que le está llegando y dónde pensamos que va a evolucionar, hacia dónde va a evolucionar ese dolor, ese sufrimiento, ese duelo por la pérdida de la salud. Porque todo ello configurará nuestro tratamiento con fármacos, nuestro tratamiento al acompañar nuestra derivación a otros profesionales de la salud, habrá una derivación en función de nuestra comprensión y nuestra mirada. Porque las personas en duelo tienen 4 tareas que abordar: aceptar la realidad de la pérdida, la han de digerir, eso que le estamos diciendo, han de trabajar ese dolor, hay que poder recolocar y dar significado a ese dolor, qué significa en nuestra vida esta enfermedad, para poderse adaptar a la nueva situación de salud y recolocar eso internamente para seguir viviendo y llegar a ser feliz, porque la vida, toda ella, en cada etapa, tengamos lo que tengamos, hay un motivo para vivir y eso lo debemos sostener en nuestros pacientes. ¿Qué factores de riesgo nos han de alertar para saber que eso no es para dar un analgésico, algo para el insomnio, un ansiolítico, un antidepresivo? Es para acompañar de otra manera. ¿Qué factores son esos que debo estar atento a una buena anamnesis? Mirad, primero unas cifras. En realidad, la mayoría de los duelos son saludables, en torno al 60-65%, y con el apoyo social se superan, se transitan, se recolocan en la vida. Pero hay un 30-35% de los duelos que tienen el riesgo de complicarse y que debemos y tenemos la obligación de detectar
para poderles ofrecer una relación de ayuda terapéutica y especializada. Porque además, si no les ayudamos, es posible que vayan hacia un duelo crónico, que se complique, que sea de mayor riesgo y que necesiten ya profesionales de salud mental y tal vez aquí sí que también fármacos. Porque nuestro deber al diagnosticarlo es intentar que todos estos duelos vayan evolucionando hacia un duelo saludable. Pero para eso los hemos de identificar, los hemos de reconocer y poder ofrecer el tratamiento mejor a cada caso. Hay 3 factores de riesgo: intrapsíquicos o intrapersonales, interpersonales o de las circunstancias que son externos. Los intrapsíquicos o personales hemos de valorar las personalidades muy introvertidas, de poco contacto, de un mundo interior muy cerrado. ¿Cuál es su vinculación? Si es una vinculación de confianza y seguridad o si hay una vinculación ansiosa, evitativa, desorganizada en su historia de vida, en su relación familiar, en su relación con la pareja, porque son factores de riesgo para que no evolucionen hacia un duelo saludable. Si han habido, que hemos de preguntar, algún antecedente de salud mental en esa persona o pérdidas del pasado que se quedaron ahí, que la vida te arrastró a tirar adelante, pero que realmente no se resolvieron. Estos son factores de riesgo que pueden condicionar que un duelo se complique o se cronifique, y que se quede en una situación de resiliencia o de duelo complicado. Porque un duelo, cuando hay una pérdida principal, diagnostican, por ejemplo, al abuelo paterno de mis hijos un cáncer y muere de forma rápida, el desarrollo rápido. Pero resulta que todos estamos afectados en la familia por la pérdida de esta persona, del abuelo de la familia que siempre nos acogía y que tanta cohesión familiar hacía. Pero resulta que aparecen unas pérdidas secundarias, que es que mi marido, que es su padre, al perder a su padre se queda hundido en la tristeza. Y realmente yo tengo que suplir esa ausencia de mi marido presente, pero ausente. Y mis hijos no solo han perdido a su abuelo, sino tienen a un papá que no es el que siempre habían conocido. Estas pérdidas que suceden a consecuencia de una pérdida principal, las llamamos pérdidas secundarias y pueden venir acompañadas de una principal por muerte o por enfermedad, por las preocupaciones, pueden ser incluso causar más dolor que la principal misma, porque no estaban previstas, con ellas no contamos. Y entre tanto pueden suceder que mi marido pierda el trabajo o se le acabara el contrato y tengo una situación familiar complicada. Tengo que hacer frente al colegio de mis hijos y a la comida y a tantos gastos que no llevo. Y esto a veces reaviva pérdidas del pasado no resueltas, porque hace poco no murió el abuelo, murió la abuela, o cayó enferma y tiene Alzheimer, o ella también, pobrecita, está ingresada y la tenemos que ir a ver. Y todo ello porque una pérdida activa otras pérdidas. Vemos a una persona con un conjunto de pérdidas acumulativas y un trauma acumulativo. Pero también hay otros factores de riesgo interpersonales, que son múltiples y sucesivas pérdidas que pueden ser míos, pero yo ya no puedo, tengo artrosis, tengo artritis, puedo ir peor. Nada en sí mismo es tan grave. Ya no comprendo lo que me dicen que tengo que hacer por internet. No descanso bien, me duele todo. La comida, ya no disfruto con la comida, es sin sal, aburrida.
me medico y no me sienta bien. Llega un día que tengo que abandonar mi casa, no puedo cuidar de mis nietos, me ingresan en una residencia, pero yo no me siento ese mi hogar. Pierdo a mi mujer o a mi marido de toda la vida, a mis amigos. Me siento solo. Y esto a una determinada edad son múltiples y sucesivas pérdidas por pérdida de la vida, de la enfermedad, de la salud o de la relación que no tenemos tiempo a elaborar y que realmente originan un sufrimiento acumulativo. También hay una presión social, familiar, para que nos recuperemos. Y todo eso configura una presión que no me deja digerir. Porque me dan consejos que no puedo dar, porque critican cómo llevo mi dolor, porque no siento el apoyo de los míos, la comprensión, porque restan valor a lo que estoy viviendo. Y todo ello crea un sufrimiento relacional secundario. Porque todas esas pérdidas de salud y de relación, más los fallos relacionales de soporte relacional, originan un sufrimiento acumulativo y la posibilidad de caer en un duelo crónico o complicado, con la necesidad de derivarlo a un especialista. Y también hay otros factores externos que nos indican que hay un riesgo de mala evolución, que puede haber una difícil evolución, pues que realmente la aparición de esa enfermedad o de ese pronóstico sea inesperado, súbito, que vengan varias enfermedades a la vez o que en cascada una consecuencia de otra, o que esas enfermedades en las familias afecten a un niño que alteran todo el sistema familiar, o a un progenitor cuando hay niños pequeños, hay un duelo que hay muchos factores de riesgo, o en familias no estructuradas que es muy difícil sostener el dolor de la pérdida de la salud. Por tanto, todo ello también puede originar traumas, shock, desbordamiento. Hay que vigilarlo. Alrededor del curso de la enfermedad es un factor de riesgo, los cuidados en la larga enfermedad, la cronicidad, todo el conjunto de enfermedades deteriorativas mentales, la percepción de que es un sufrimiento ya de por vida, prolongado, que nunca acaba, que es un deterioro constante, la pérdida de apoyo, de soledad, no pueden atenderme todo lo que yo necesito, o bien la negación del proceso. Y nosotros, como profesionales, causamos factores de riesgo cuando no graduamos bien la información, cuando no preparamos bien a nuestros pacientes para dar contexto a la enfermedad que le vamos a comunicar, cuando les falta detalles, cuando no somos claros en nuestro lenguaje, cuando no les sostenemos en el impacto que causan nuestras noticias. Nosotros podemos actuar como factor de riesgo en la evolución de un duelo. Y si llega la muerte y llega de forma rápida, cuando no la esperamos, cuando sentimos impotencia o incertidumbre, cuando creemos que la persona ha estado sola porque estaba hospitalizada y no la hemos podido ir a ver, cuando no nos hemos podido despedir, o cuando hemos presenciado un accidente, cuando hay un extremado desbordamiento emocional, todo ello son factores de riesgo de un duelo que puede cronificarse o complicarse. Hemos de estar atentos. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues pueden haber trastornos de estrés postraumático, rumiaciones, obsesiones, imágenes intrusivas, depresión, ansiedad, conductas de riesgo, adicciones al alcohol, a consumos de drogas, conductas de riesgo, riesgo de suicidio por la desesperanza de la situación, por no
poder trascender esa situación, por no poder restaurar la integridad de esa persona. Aumento la morbilidad, aumento de problemas cardiovasculares. Vemos en consulta dolores que no responden a la medicación a pesar de que la analgesia salta, y la expresión del deseo de adelantar la muerte. Todo eso, si hay un duelo o varios de por medio, nos indica que este duelo se está complicando. Y realmente la persona tiene sentido de irrealidad, de irreversibilidad, ya no desfallece, ya no le importa a nadie, tiene sentimiento de que la vida no tiene sentido, de que no va a poder ser feliz, de que no puede con su vida, está enloqueciendo o realmente no tiene sensación de volver a tener una vida plena. Cuando digamos esto, cuidado, que los síntomas físicos son la alerta de algo más profundo, que es ese sufrimiento por el duelo de la enfermedad. Y por último, ¿cómo abordar algún aspecto del final de vida, ¿no? Realmente el final de vida es un modelo de cuidado y de relación, y hemos de atender no solo las necesidades físicas, sino siempre las emocionales, atender las sociales y las espirituales, facilitando al máximo el apoyo y el sostén social y espiritual. Y en ese modelo de cuidado, claro que debemos atender la parte física, sostener la autonomía funcional y cognitiva siempre que se pueda, calmar el malestar físico, psicológico, la incertidumbre. Y también, y muy importante, el social, la intimidad, quién lo hace, cómo los cuidamos, el tono del cuidado, trabajar que no son una carga para los demás, qué secuelas habrá. Es todo un modelo de cuidado y relación donde tiene que haber una relación segura, que comprendamos su situación, que la podamos manejar, que la podamos como clínicos prevenir, cuidar y acompañar. Debemos atender las necesidades relacionales que surjan de relación sosteniéndolos, facilitando la integración de su experiencia de la enfermedad y sobre todo construyendo sentido. Porque cuando el pronóstico es malo, aparece la incertidumbre y debemos invitarles a compartir ese sufrimiento, a escucharles, a sostenerles en la relación y dar información comprensible y clara, con un lenguaje claro, nada ambivalente. Hemos de validar y normalizar que tengan miedo y hemos de poder explorar con ellos cuál es el peor escenario y el mejor, porque descargarán en nosotros sus miedos, porque no tendrán dentro su temor, será compartido y el duelo en relación se alivia. Invítales a compartirlo. Y también cuando llega la desmoralización, porque como enfermo uno ya está infirme, ya no se sostiene, a veces aparece el deseo de adelantar la muerte, solicitan medidas, la eutanasia. Hay que hacerles ver que somos conscientes de su dolor, explorar su sufrimiento, ser empáticos, validarles, pero sobre todo garantiza que no les vamos a abandonar. Es una vivencia, el final de vida. Nunca dejemos a nadie solos en el proceso y en el momento final. Facilitemos siempre la compañía, el no abandono y buscar una respuesta para encontrar un hilo delgado y sencillo que dé sentido a su vida mientras hay vida y que disminuya ese pequeño sentido la experiencia de sufrimiento. Ayudémosles a releer su vida, a buscar ese sentido, a perdonar y ser perdonado, a conectar con lo importante, a dar valor al hoy,
a este preciso momento. No nos vayamos a lo que queda por vivir, al escenario incierto y oscuro que queda por vivir, y a expresar lo que necesiten de su fe y de sus sacramentos. Porque realmente ayudarles a afrontar la muerte y su proceso de morir es ayudarles a afrontar la vida mientras hay vida, dentro de ese sufrimiento y del dolor que les ha causado la pérdida de la vida. Y hasta aquí, muchísimas gracias por vuestra escucha y por estar ahí.